vamos a ir avanzando con la sesión y al final les pediré que vayamos cerrando un poco en términos de presentar esto de la última actividad, que sería lo del proyecto, ¿no? La intención de escribir, de formular el proyecto, ¿no? Bueno, esta segunda unidad, les voy a compartir la presentación preparada para este día. Esta segunda unidad, pues, se llama planeación con sujeto, ¿no? En la imagen me gustaba un poco explicar aquello que platicábamos en la sesión anterior sobre... quiero ver cómo le grabo, hija. Sobre el sujeto, ¿no? La cuestión de quiénes son los sujetos, quiénes, para quiénes o con quiénes o por quiénes se formulan o se escriben los proyectos, para quiénes se hacen los proyectos. Y entonces en la imagen pues tenemos una manifestación, una organización de la manifestación feminista, ¿no? De las fechas recientes, del 18 de marzo, ¿no? El 18M. En la segunda imagen ustedes pueden ver una fotografía de un colectivo que se llama Documenta en la Ciudad de México, que trabaja con diferentes poblaciones, pero una, digamos, muy relevante, muy particular es la población personas discapacitadas, ¿no? En la tercera imagen, de su lado derecho hasta arriba, vemos otra manifestación que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, en la parte de abajo vemos dos imágenes, ¿no? La primera es esta de la caravana de madres migrantes, ¿no? Centroamericanas, que ya viene un tercer año realizando una gira por el país. En la última imagen, a su derecha abajo, pueden dar cuenta de pues, la imagen de la tribu Yaqui, ¿no? Allá en Chihuahua. ¿Qué aspectos tienen todos estos en común? Pues que son sujetos sociales, ¿no? Entonces, a partir de esta idea del sujeto, pues se elaboré, pensé para ustedes estos contenidos, ¿no? El primer tema que vamos a abordar es las buenas prácticas para la construcción del proyecto comunitario. La tercera, la crítica del desarrollo y las alternativas en la formulación del proyecto. Y la cuarta, el diagnóstico y la problematización. Ahí la quinta me faltó un poco, pero sería un poco relacionada a esta cuestión del ejercicio práctico que vamos a hacer, ¿no? Entonces, voy a salir un poco de la presentación para realizarles unas preguntas, a ver quién quisiera participar, ¿no? Voy de nuevo, perdón. ¿Qué es la planeación? ¿Qué es una planeación? Yo, profe. Sí, compañero. Bueno, para mí una planeación es una propuesta de actividades a realizar para llegar a un objetivo. Ok, muy bien, Paola. Muchas gracias. ¿Qué sería entonces la planeación con sujeto? Una planeación con sujeto. Ya que hablamos del sujeto, ¿qué sería una planeación con sujeto? Sería como considerar quizás las características o en sí el objetivo que yo quiero alcanzar
sobre ese sujeto en específico. Correcto. O sea, considerar todas las posibilidades o todas las características que se encuentran reunidas en mi sujeto para entonces yo poder planear en base a ello. Claro, claro, el sujeto es una cuestión muy importante de ser tomada en cuenta para poder realizar el proyecto, ¿no? ¿Y cuál sería la diferencia entre planeación con sujeto y una planeación que no contempla al sujeto? Yo creo que sería un poco lo que platicábamos la clase pasada, maestro, donde decíamos que de repente hay estrategias a nivel gobierno federal, simplemente las estrategias que estamos ahora con esta nueva realidad, donde estamos pues, nosotros no, porque ya lo hacíamos de alguna manera teniendo las clases virtuales, pero los que somos maestros y tuvimos que mudarnos a esta realidad virtual, pues a veces nuestros estudiantes no están en condiciones de tomar una clase virtual. Entonces, esa estrategia que pues a nivel nacional se está siguiendo, pues a veces no aplica para cierto sujeto precisamente. Claro, claro, es completamente, es completamente cierto lo que menciona. Pues acá, cuando hablamos de una planeación con sujeto, vamos a referirnos un poco a un conjunto de planteamientos necesarios a tomar en cuenta cuando formulamos un proyecto. Aquí hay un autor que a mí me gusta mucho particularmente, su nombre es Benjamín Berlanga, y claro, no es solo un autor, ¿no? Sino es toda una organización que está alrededor de él, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de sujeto no hablamos, como decíamos, necesariamente de una persona, hablamos en muchas ocasiones, un sujeto colectivo, una agrupación, una perspectiva más amplia de lo que es el sujeto. Y regularmente, bueno, como bien mencionaba Pili, pues, por ejemplo, cuando hablamos de una intervención o cuando hablamos de un proyecto, regularmente se excluye al sujeto de la planeación y de la implementación de los proyectos, ¿no? Se le oculta o se le lleva a lo privado, ¿no? Y entonces de lo que acá se trataría, pues, sería de transformar la realidad y de una u otra forma reeditar, ¿no? Reeditar aquello de lo que estamos hablando. Regularmente cuando hablamos de los proyectos decimos, pues el proyecto es es el objeto, vamos a resolver un problema. Pero acá una cuestión muy importante sería hablarnos entre nosotros, ¿no? Como sujetos, ¿no? O como parte del sujeto, como colectivo. Hay varias posibilidades de nosotros como formuladores de proyectos. En muchas ocasiones nosotros como formuladores somos parte de una organización, de la sociedad civil, somos parte, por ejemplo, del magisterio, somos parte de por ejemplo, de un organismo gubernamental, municipal, estatal o federal, pero en muchas ocasiones formamos parte de la comunidad misma que quiere implementar el proyecto. Entonces, hablamos, en todos estos términos hablamos de la organización. Y bueno, este autor que les menciono, digamos, va pensando estas ideas en torno a tres razones o a tres racionalidades, dice él, ¿no? Una racionalidad que tiene que ser comunicativa, ¿no? Esta racionalidad que tiene que ser comunicativa tendría que estar enunciando o diciendo
creando sentidos, creando narraciones, creando narrativas. Es decir, cuando hablamos de una razón comunicativa, en la organización estamos hablando de nosotros como sujetos, ¿no? O de nosotros como un sujeto colectivo, y hablándonos, pensando, a ver, ¿cuál es el problema? Vamos a ver, ¿cuál es lo que nos está quejando? A ver, vamos a ver, ¿qué es esto que queremos cambiar? Y platicándolo, lo nombramos, ¿no? Entonces, la idea de esta racionalidad comunicativa sería producir sentido, ¿no? Crear diálogos, decirnos cosas para pensar esto que queremos cambiar como una posibilidad, ¿no? Porque a partir de saber qué es lo que queremos cambiar, podríamos pasar a un conjunto de aspectos que están en la razón práctica, ¿no? Estos aspectos ya tienen que ver con la construcción de relaciones. A ver, si queremos cambiar algo, ¿qué es lo que vamos a hacer en primer lugar? Pero en segundo lugar, ¿con quién lo vamos a hacer, no? Entonces, la razón comunicativa enunciaría un problema, la razón práctica estaría pensando cómo vamos a, de una o de otra forma, llevarlo a cabo, ¿no? ¿Qué personas están ahí para que lo podamos llevar a cabo, ¿no? ¿Con quiénes? Y qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y esta razón práctica daría paso a una tercera razón, que es la instrumental, ¿no? Esta razón instrumental es una razón o una racionalidad, una forma de pensar, ¿no? Esta forma de pensar, digamos, de una u otra forma produce mecanismos y nos da cuenta de herramientas que tenemos, metodologías, ¿no? Acciones específicas que podemos realizar, ¿no? A partir de esto, a partir de estas tres racionalidades, es que se puede, digamos, conjuntar o tener una idea de la organización como tal y de las funciones que esta organización debe tener, ¿no? Pero también nos daría cuenta de momentos de formulación de un proyecto. Por ejemplo, cuando hablamos de la razón comunicativa, pues, por ejemplo, estaríamos hablando una, de una, de un conjunto de ambientes, pongámoslo en ese sentido, cuando nosotros establecemos, se necesita escucha. Entonces, ustedes como psicólogas, seguro bien, en la psicología, por ejemplo, se le llama también rapport a eso, ¿no? Es crear todo un ambiente de confianza, ¿no? Establecer un conjunto de aspectos que nos permitan escuchar y decir, abrirnos al diálogo, ¿no? Y cuando nos abrimos al diálogo estaríamos pensando también en, por un lado, cuando escuchamos, ¿cuáles son las razones de la otra persona para cambiar esto que queremos cambiar, ¿no? Si habláramos otra vez rescatando sus ejemplos de la violencia de género, ¿por qué otras mujeres querrían cambiar la violencia de género? ¿Por qué mi compañera de al lado querría cambiar la violencia de género? La violencia que experimenta ella es física, la violencia que experimenta ella es económica, es emocional, ¿no? ¿Por qué ella la querría cambiar? Bueno, yo tengo mis razones, pero tengo que escucharlas de ella, ¿no? Tengo que abrirme. Y entonces esta razón comunicativa implicaría esto, ¿no? Reconocer las razones del otro, de la otra persona que es el sujeto, que es el sujeto, digamos, para el que estamos planeando. Un segundo aspecto, pues, de la escucha tendríamos que estar haciendo un esfuerzo para ver, por ejemplo, yo coincido con ella, ¿no?
o no, definitivamente pues no coincido y creo que sus razones no son adecuadas, pero generalmente pues yo creo que hay una coincidencia, ¿no? Y esto nos serviría para ir pensando también cuáles son los caminos que podemos ir abordando, ¿no? En segundo lugar, por ejemplo, en la razón práctica, pues estamos pensando en un conjunto de posicionamientos, ¿no? Ya que escuchamos y ya que dimos nuestra palabra, pues la razón práctica nos habla de un posicionamiento, de un lugar desde el cual estamos hablando, ¿no? ¿Por qué el problema es tal? Bueno, el problema es tal porque es así, ¿no? Si hablábamos, por ejemplo, de que alguien quiere, de que yo como persona quiero cambiar la violencia de género, quiero acabar con ella, una persona que es mujer tiene diferentes razones para querer terminar la violencia de género que alguien que sea hombre, ¿no? Aunque haya una coincidencia. Entonces, pues la elaboración tiene que ver con aquello que estamos pensando y a partir de dónde estamos ubicados, un poco como veíamos la sesión pasada, ¿no? Y entonces ahí tendríamos que, cuando nos posicionamos, cuando decimos, bueno, yo lo miro desde acá, compañera, entonces estaríamos hablando también un poco de mediar, ¿no? A ver, tú lo miras desde allá, yo lo miro desde acá, entonces nuestro problema queda más acotado y entonces yo puedo distinguir entre lo que yo quisiera idealmente y lo que puedo cambiar en la realidad, ¿no? Lo que es viable de lo que es inviable, ¿no? Pero es muy importante el posicionamiento porque también ahí me puedo dar cuenta de lo que radicalmente quiero. ¿Qué quiero? Lo que quisiera es abolir la violencia de género para siempre. Bueno, eso no se va a poder, pero para eso, pues, se pueden establecer pasos menores, pero tengo un gran objetivo, ¿no? Una misión, como le llaman en las organizaciones, ¿no? Y en tercer lugar, por ejemplo, la razón instrumental o un tercer momento, por ejemplo, hablábamos de momentos, nos daría cuenta de lo que pues puede hacerse o no viable en términos de instrumentos, ¿no? Entonces, algo que sea factible, algo que sea eficiente, algo que sea eficaz, queremos cambiar tal violencia de género, pero bueno, solo tenemos el ciclo escolar, ¿no? Y del ciclo escolar solo tenemos unos semestres para cambiarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos que acotar nuestra acción y lo podemos hacer con estas herramientas, ¿no? Lo podemos hacer con un tallercito de violencia de género para los hombres, un tallercito de masculinidades para los hombres, un tallercito de derechos humanos de las mujeres para que las compañeras sepan cómo se deben de defender, sepan a qué tienen derecho, ¿no? Esa sería la razón instrumental, ¿no? Ese sería el momento de pensar en las herramientas que tenemos, ¿no? Entonces, al hablar de esto, también estamos hablando un poco de tres momentos de planeación, ¿no? En términos generales, pues se le llama planeación estratégica a un conjunto de procedimientos para planear algo, ¿no? Para planear generalmente un quehacer de la organización, ¿no? Una, un objetivo, un sentido de la organización, para qué está ahí la organización, ¿no? Y tendríamos tres momentos. El primer momento es el de la narración, como ya se mencionaba, ¿no? Es el de la producción de sentidos, ¿no? Ahí vamos a dar cuenta de varias cosas. Ahí vamos a analizar el contexto. Bueno, ¿cuál es el contexto que está en nuestra escuela, en nuestro trabajo? ¿Cuál es el contexto que está en la comunidad? ¿Por qué existe la violencia de género ahí, ¿no? ¿Quiénes son los actores, ¿no?, que están ahí? Bueno, están las profesoras, bueno, están las alumnas que quieren cambiar las cosas, están los maestros que son machistas, sexistas, y están los maestros que pueden ser aliados, que porque entre que salen y no salen, ¿no?
porque no lo están pensando bien y de repente se ríen de los chistes machistas. Pero están los maestros que sí están, hay muy poquitos, hay uno o dos que están comprometidos y que también ven la violencia de género muy mal. Entonces, ahí hacemos nuestro diagnóstico, hacemos nuestro mapa de actores, ¿no? Hacemos una primera valoración, bueno, tenemos a todas las maestras, tenemos a todas las estudiantes, tenemos también tenemos recursos porque sabemos hacer talleres, también tenemos algunos materiales ahí didácticos, bueno, yo tengo videos, bueno, yo puedo hacer carteles, bueno, etcétera, ¿no? Ahí nos estamos narrando, ¿no? Ahí estamos diciendo, bueno, es que a mí no me gustan los videos porque pienso que podrían ser agresivos, bueno, es que a mí no sé, yo pienso que esto nos limita, etcétera. Y digamos, el ideal va cambiando, la problemática va cambiando, se va determinando, ¿no? Ninguno de estos momentos es lineal, se puede ir y venir de ellos, ¿no? Un segundo momento, pues, tendría que ver con esta cuestión de cómo vamos a dar cuenta de esa realidad, ¿no? Cómo nos posicionamos, como mencionaba anteriormente, ¿no? ¿Dónde nos vamos a posicionar? ¿Desde dónde? Bueno, ya dijimos cuál es el problema, qué es lo que queremos cambiar, ya dijimos un poco cuál es la realidad, el contexto. Bueno, entonces nosotros estamos posicionados acá y queremos cambiar tal realidad. Ese posicionamiento generalmente es político, como dicen las feministas. Parece que no, pero lo personal es político, ¿no? Finalmente, pues, el momento de la planeación o programación, ¿no? Donde se van a traducir todas estas ideas, todas estas narrativas y todo este posicionamiento a herramientas concretas. ¿Cómo? En la redacción de objetivos, en la redacción de metas, vamos ahí a redactar y vamos a contar nuestros recursos de manera planeada, vamos a establecer actividades, un cronograma, ¿no? Vamos a saber qué recursos vamos a asignar a qué actividades, porque pues los recursos son escasos, etcétera, ¿no? Entonces, planificar es elaborar, dice este autor, una mirada situada, ¿no? Y esta mirada situada siempre mira al horizonte, es decir, a aquello grande que queremos cambiar, ¿no? A la posibilidad, ¿no? Planteado así, lo posible es posible estratégico, porque es en cada momento la resultante dinámica de la tensión entre lo que hay, es decir, cómo vamos avanzando en el proyecto, el hacia dónde va, el hacia dónde vamos y lo que queremos lograr, ¿no? Entonces, lo que hay sería el momento presente, ¿no? Hacia dónde vamos sería un momento futuro, pero a corto y mediano plazo. Y lo que se quiere, pues sería un momento futuro a largo plazo, ¿no? Y pues dice este autor, Berlanga, para eso se requieren imágenes. Cuando hablamos, cuando nos compartimos entre nosotras, qué es lo que queremos lograr, cuál es el problema, qué es lo que queremos cambiar, ¿no? Proyectamos una imagen. Cuando nos posicionamos políticamente, en este segundo momento, porque queremos cambiar ese problema de tal manera, ¿no? Porque tenemos estas herramientas, entonces proyectamos una imagen, ¿no? Y entonces estas imágenes resultan de un ejercicio cálido de compartir entre nosotros, ¿no? Nosotros que somos los otros, es decir, el sujeto, el colectivo, la agrupación, la organización de la sociedad civil, la comunidad, el grupo de maestros, el grupo de alumnas, el grupo de maestras, el grupo de alumnas, etcétera, ¿no? Y otra cuestión muy importante que aquí se menciona es, las imágenes narran dos quereres, ¿no? Un querer hacer, ¿no? Porque cuando queremos cambiar aquello que queremos cambiar, lo cambiamos, pero lo queremos cambiar de una manera, ¿no? No queremos reproducir la violencia machista cuando queremos cambiar la violencia machista, ¿no? Pero también un querer estar, porque también como cuando nos narramos entre nosotras, hay un compromiso, ¿no? Y se van generando vínculos, se van generando lazos, y entonces también hay una necesidad identitaria, ustedes como psicólogas lo saben, de pertenecer, de formar parte y de actuar dentro del colectivo,
como colectivo. Entonces, la planeación con sujeto nos hablaría de, por ejemplo, cuando hablamos de, el concepto es planeación estratégica, regularmente pues se habla de una planeación empresarial, de una planeación muy fría, ¿no? Muy pensada, con objetivos tú tienes que pensar así, tienes que organizar tus metas, tienes que organizar tus indicadores y tal, ¿no? Pero no hay, de cierto modo, planeación con sujeto. Entonces nosotros hablamos de dos planeaciones contrapuestas, ¿no? Cuando hablamos de esto, también estamos hablando de, si estamos de fuera, no suplantar las luchas ajenas, no, no vamos a tomar el lugar de la comunidad, no vamos a hablar desde su lugar, no vamos a, por ejemplo, si estamos fuera de la comunidad, no vamos a sacar provecho de esto que estamos haciendo hasta donde la comunidad nos diga, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más en un momento. O no suplantar las narrativas ajenas. A veces nos apropiamos de un discurso, pero esos discursos son de otras personas. Por eso es muy importante el diálogo y saber cómo, en dónde nos estamos metiendo, hasta dónde nos estamos comprometiendo, etcétera, ¿no? Y contar las historias de los sujetos como posibilidad de proyectos, ¿no? Cuando hacemos esta narrativa y hablamos de un sujeto que a lo mejor no somos nosotros vamos a escribir o formular un proyecto para un sujeto, pues nosotros estamos hablando de otros sujetos, pero cuando hablamos de nosotros mismos, pues hablamos de nuestras posibilidades de cambio. Bueno, esta frase la puse la presentación pasada, pero era relevante. Ahora, voy a salir de nuevo un poco. Cuando hablamos de formulación, de planeación con sujeto, hablamos de prácticas, ¿no? Una práctica para formular un proyecto. Entonces yo les quisiera preguntar, ¿qué es una buena práctica? ¿O qué entendemos por buenas prácticas? ¿Quién me quiere ayudar con la respuesta? ¿Qué entendemos por buenas prácticas? Alguien, a ver, compañera Shaula, ¿nos podría ayudar a responder la pregunta? No la escuchamos. No la escuchamos. No la escuchamos aún. Si quiere lo puede escribir en el chat y lo podemos leer. Una respuesta así muy breve, ¿no? Muy concisa. No hay problema. Mientras vamos a hacer la segunda pregunta. ¿Para qué tener buenas prácticas durante la construcción de un proyecto? ¿Para qué tener buenas prácticas durante la construcción de un proyecto? A ver, Natalia, ¿nos podría ayudar? ¿Para qué tener buenas prácticas en la construcción de un proyecto? Pues para que sea un proyecto efectivo y aplicable 100% cuando esté concluido. Correcto, muy bien. Efectividad y, ¿qué podríamos decir? Aplicabilidad, eficiencia, ¿no? Sustentable en el campo que se pretenda hacer el proyecto, que sea sustentable para el área. Para eso las buenas prácticas. Ajá. Correcto. Sí, por ejemplo, su comentario anterior me lleva mucho al concepto de viabilidad, ¿no? Por ejemplo. Sí, gracias. Ajá. Y bueno, una última pregunta. ¿Para qué buenas prácticas en las relaciones con la comunidad? ¿Para qué buenas prácticas en las relaciones con la comunidad? Vianey, ¿está por ahí?
Salió. Bueno, Leti nos podría ayudar a contestar esa pregunta. ¿Para qué tener buenas prácticas en las relaciones con la comunidad? Pues para dejar un buen trabajo terminado y no salir de pleito con la comunidad. Claro, claro, no salir de pleito, crear un compromiso Un y buen tener vínculo entre ellos. claro, crear un buen vínculo entre ellos. Sí, muy bien, muchas gracias, Leti. Muy bien, entonces vamos a continuar con la presentación. Voy a compartir. Y seguimos. Bueno, cuando hablamos de buenas prácticas, estamos hablando, como mencionaba bien recién Leti, vamos a tener un contacto con la comunidad. Entonces, hay varias opciones, ¿no? Tenemos tres grandes opciones. Cuando formamos parte de la sociedad, de un organismo de la sociedad civil o, por ejemplo, de otra organización o de una organización de gobierno y nos acercamos a la comunidad para realizar un proyecto, pues esa sería la primera opción. La segunda opción es cuando la misma sociedad, la misma organización, el mismo colectivo forma parte de la comunidad, ¿no? O como personas formamos parte de la misma comunidad, eh, pero nos incluye un colectivo, ¿no? La tercera opción es cuando somos parte de la comunidad y quien formula ese proyecto es la comunidad, ¿no? Entonces, en el primer lugar, cuando somos, digamos, de fuera y llegamos a la comunidad, pues es muy importante hablar con las autoridades comunitarias, ¿no? En este caso, pues, digamos, decir nuestras intenciones a las autoridades y evidentemente escucharlas, ¿no? Como hablamos anteriormente con esta perspectiva del sujeto. En segundo lugar, pues habría que comunicar todas estas intenciones, ya digamos que las autoridades aprobaron todas estas intenciones con una asamblea o con el grupo mayor, que sería el resto de la comunidad, ¿no? No solo las autoridades, ¿no? E informar, y también del mismo modo, pues habría que escuchar a la asamblea para saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, cuál es el problema, ¿no? Y hacer las modificaciones pertinentes al proyecto. Generalmente cuando hacemos esto, pues ya llevamos un proyecto hecho, ¿no? Regularmente es así. Pero pues esta es una cuestión relacional, ¿no? Cuando formamos parte de la comunidad, pues es muy relevante conocer el contexto, conocer las condiciones y conocer las relaciones que hay ahí. Igualmente, estos tres aspectos son relevantes cuando somos parte de la comunidad y estamos formulando el proyecto, ¿no? Y en todos los sentidos hay que llegar a acuerdos muy claros, ¿no? En las relaciones respecto a las responsabilidades, ¿no? En llevar a cabo las actividades, quienes se comprometen, compromisos muy precisos de llevar a cabo las actividades tales, ¿no? El tiempo que van a durar tales actividades, ¿no? El tiempo que va a durar cada una de ellas, ¿no? El tiempo, todas estas cuestiones. Pues las fechas específicas, ¿no? Calendarios, cronogramas, ¿no? Ya muy, muy detallados, ¿no? Estos, pues como les decía, vamos trabajándolos y en su aplicación se va a llegar a acuerdos nuevamente, ¿no? Todo es un ir y venir, ¿no? No siempre las cosas caminan con la misma firmeza en todos los momentos de implementación del proyecto, de formulación, implementación, evaluación, seguimiento y cierre del proyecto, ¿no? Los tiempos de las personas son muy distintos, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, por ejemplo, en la primera diapositiva,
pues estamos viendo que los grupos o las comunidades son muy diversas, ¿no? Si hablamos de los discapacitados, si hablamos de los migrantes, si hablamos de los pueblos indígenas, si hablamos de poblaciones escolares, estudiantes o docentes, ¿no? Por ejemplo, incluso en las poblaciones escolares los directivos son muy diferentes, ¿no? Que los docentes, que los, por ejemplo, les llaman apoyos técnicos pedagógicos, ATPs, ¿no? O que los administrativos. Entonces, el caminar de cada una de las personas y de cada una de las partes de la comunidad a veces es muy distinto, pero la idea es ir respetando los tiempos y conforme los respetamos, como que se va haciendo una dinámica y un ritmo de la comunidad, ¿no? Se refuerza, ¿no? Sobre todo cuando somos de fuera, ¿no? Porque es muy importante eso. Establecer el compromiso para procesos. Esto es, pues Natalia hablaba de esta cuestión de la sustentabilidad, ¿no? Regularmente un proyecto es sustentable cuando logra no solo ser un proyecto y finalizarse, ¿no? Sino la sustentabilidad se logra cuando este proyecto se ensarta en un proceso comunitario o se acopla, ¿no? Hablábamos de articulabilidad, articulación en la sesión pasada, se articula con este proceso y entonces permite que otros procesos, ¿no? Si hablamos de educación, por ejemplo, esto va a permitir que la formación de las personas de la comunidad se incremente, ¿no? Esto va a permitir que algunos que eran formados ahora sean formadores, por ejemplo, ¿no? Un proceso es algo de largo aliento, ¿no? Y quizá un proyecto finaliza, pero si establecemos un compromiso para un proceso, podríamos regresar, ¿no? A darle seguimiento a los resultados del proyecto, aunque haya terminado hace años, ¿no? Porque los proyectos tienen resultados que muchas veces tenemos la obligación de hacerlos tangibles para nuestros informes escritos, pero muchas veces cambian la vida de las personas y eso es completamente intangible y es muy relevante porque es lo que queremos a largo plazo, ¿no? Los procesos son de largo aliento, ¿no? Otra vez, construir relaciones, ¿no? Tenemos que estar con una actitud de respeto y reflexión muy constante, de escucha muy abierta. Conocernos, abrirnos. Como decía por ahí Judith Butler, somos vulnerables, ¿no? Por ahí la ideología del capitalismo, lo vamos a ver un poco más adelante, nos dice que no, somos invulnerables, que nada de eso nos atañe, que cada quien individualmente, pero en realidad dependemos de otras personas, somos completamente, absolutamente dependientes de todo lo que está viviendo nuestro planeta y otras personas, ¿no? Entonces, por eso es muy relevante conocernos, ¿no? Y abrirnos. Claro, hay que hacerlo con mucho cuidado y hay que hacerlo con mucho respeto, ¿no? Ahí, pues, digamos, cada quien define qué es lo que quiere trabajar, si estamos fuera o dentro de la comunidad dirá que quiere que la organización trabaje alguna cosa o la organización quiere trabajar sobre aspectos específicos o la misma comunidad quiere trabajar varias cosas, pero podría haber la posibilidad de, más bien no podría haber, tiene que haber la posibilidad de ir de una u otra forma, conforme va caminando este hablar, este compartir, delimitar el proyecto, ¿no? Y la idea, pues, es aumentar la capacidad en la toma de decisiones, para que tengamos una idea clara de qué es lo que vamos a alcanzar, ¿no? De que sea asequible, decíamos hace un momento, ¿no? De que dejemos un buen trabajo en la comunidad, como decía ahí Leti, ¿no? Por ejemplo, una posición ética muy relevante de nosotros como académicos, cuando ahorita pensando que ustedes están pues en un proceso de estudio de licenciatura, pues evitar el extractivismo del conocimiento. Muchas veces los artículos científicos que se presentan, ¿no?
o las ponencias en congresos, pues nada más fueron a robar conocimiento a la comunidad para presentarlo en la ponencia, ¿no? Y fueron a presentar los deseos de la comunidad, los logros de la comunidad, ¿no? Y entonces a eso es un poco a lo que me refería, ¿no? Por eso debe haber un diálogo muy, muy amplio, muy abierto, muy honesto, ¿no? Dicen por ahí, en la comunidad de Cheranqueri, en Michoacán, mientras más honestos, más libres, ¿no? Entonces, pues lo que tenemos que hacer para tener buenas prácticas es cuidar los vínculos con la comunidad, ¿no? Hacer vínculos y compromisos más allá de las actividades con el proyecto, ¿no? Y bueno, para esto del cierre de proyectos y salir de la comunidad, pues aquí les pongo 3 formas de hacerlo. Por un lado, pues va a haber formas de transición de una forma de trabajar a la otra. A lo mejor la salida es casi total de la comunidad, ¿no? A lo mejor, como se dice, termina el proyecto y vamos regresando a veces, o a veces no, ¿no? Aquí están las 5 formas de cierre de proyectos, ¿no? Y es muy evidente que para el trabajo comunitario no hay recetas, tampoco para el proyecto, para la formulación de proyectos comunitarios, pero sí hay metodologías muy precisas y pasos muy importantes que deben de estar presentes, al menos, por ejemplo, en la redacción de documentos, en la presentación de información, ¿no? Eso sí es muy, digamos, se acota, ¿no? Aunque no haya recetas. Muy bien. Aquí vamos a retomar las preguntas. ¿Cómo se inicia un proyecto? ¿Cómo se inicia un proyecto? Es con lo que mencionabas del principio, profe, que primero va una narrativa y luego después el conocimiento, el porqué y todo eso. Y el último, el cierre. Claro, claro, Paula. Me llama mucho la atención, profe, lo que comentaba. Me ha Sí. tocado, bueno, yo trabajé en un proyecto extenso sobre el bullying llamado Index. Y algo muy importante de lo que usted maneja ahí es sobre la transición de incluso de la planeación, porque nosotros podemos planear algún tipo de actividad dentro del proyecto y a la hora de querer ejecutarlo, pues no es viable, entonces se cambia por otro tipo de actividad. ¿A qué voy con esto? Que aunque tengamos un proyecto, tenemos que irlo moldeando dependiendo de la necesidad y de la viabilidad o de la necesidad en sí de que se vaya presentando. Sí, claro. Eso es muy relevante en esta metodología. Bueno, no sé si llamarle metodología o enfoque de planeación con sujeto, ¿no? En todo momento tendríamos que estar volteando a ver a los sujetos, al sujeto social, ¿no? Y esa modelación, esa remodelación, pues tendría que ver con tomar en cuenta al sujeto otra vez, ¿no? Presentar la información. Nosotros mismos podemos ser el sujeto, somos parte de una comunidad y estamos trabajando en nuestro proyecto. Entonces, platicándonos, vamos a repensar el problema, ¿no? Vamos a reformular el problema, vamos a reformular nuestros objetivos, nuestras actividades, nuestros indicadores, que es lo que al final nos va a dar cuenta de esto, ¿no? Sí, es muy cierto esto, Paola. ¿Alguien quiere comentar alguna otra cuestión? ¿Cuáles son los pasos para formular un proyecto? ¿Qué pasos vamos a seguir? ¿Qué pasos vamos a seguir para formular un proyecto? ¿Qué pasos seguiremos? ¿Hay un orden para llevar estos pasos? Es lo que mencionaba ahorita, que empezaba con la narrativa. Sí, puede ser ese orden, o qué orden creen ustedes que pueda ser pertinente, adecuado. Yo como les comentaba, pienso que mientras hay una como fase anterior y cuando vamos a formular el proyecto, que nos permite imaginar muchas respuestas, muchas soluciones
y nos permite incluso imaginar el problema, ¿no? Nos permite ver este posicionamiento. Y ya en el momento de escribir el proyecto, que sería quizá les decía, el premomento, que es un poco lo que les mencionaba, un momento posterior, pues nos hablaría ya de formular, ¿no? El que ya vamos vamos a escribirlo, ¿no? Vamos a escribirlo con todas sus letras, ¿no? Vamos a llevar a cabo un orden muy concreto de formulación de objetivos, de objetivo general, objetivos particulares, ¿no? De ahí se desglosarían actividades, ¿no? De las actividades, pues estaríamos pensando en qué momentos con un cronograma, ¿no? Estaríamos pensando en indicadores y productos, ¿no? ¿Qué productos nos van a dar esas actividades, ¿no? Por ejemplo, un taller, ¿qué productos nos daría un taller, ¿no? Por ejemplo, la elaboración o una reflexión de algún tema y luego la elaboración de un manual, ¿no? El manual sería el producto, formaría parte de los indicadores, ¿no? O se hicieron tantas capacitaciones, se capacitaron tantas personas, ¿no? Ahí estaríamos hablando de números de indicadores, ¿no? Ese sería como el momento de escribir, y ya el tercer momento, pues sería el momento de la implementación, ¿no? A lo mejor por esos grandes pasos podríamos comenzar. Les comparto la siguiente parte de la presentación. Hablábamos acá de, el primer paso sería el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico, pues lo relaciono como, digamos, de una u otra forma, ahorita mencionaba Paola, pues el primer momento, ¿no? Que sería este momento de narrarnos, ¿no? ¿Cuál es el problema más urgente que está percibido por la comunidad? ¿No? ¿Qué queremos cambiar? ¿Qué es lo que la comunidad quiere cambiar? ¿No? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es ese problema más urgente, ¿no? A veces hay necesidades sentidas, les llaman necesidades sentidas y necesidades latentes. Las necesidades sentidas son aquellas, pues, que siente la persona o las personas afectadas, ¿no? Las necesidades latentes, pues son las que ven personas de afuera, digamos, ¿no? De afuera. Vamos a marcar esas comillas, ¿no? ¿Cuál sería el problema para las personas que están teniendo un problema en las aulas? Otra vez, de discapacidad, de la violencia machista, de las desapariciones, de la migración, ¿no? ¿Cuál sería el problema en términos, por ejemplo, de enfermedades mentales, ¿no? ¿Cuál es ese problema que queremos cambiar? Bueno, pues entonces diríamos, por ejemplo, que hablando de la discapacidad, hablando de por ejemplo, de la migración, ¿no? Hablando de la violencia de género, por ejemplo, podríamos darles causas diversas, ¿no? Entonces, no, pues yo pienso que la causa de ese problema, que es más urgente y que se quiere solucionar, pues la causa del problema de la violencia de género, pues es el machismo, ¿no? No, pues yo no pienso que sea el machismo, yo pienso que sea el sexismo, porque también hay mujeres que hacen violencia de género contra otras mujeres. Ah, bueno, sería el sexismo. No, pero yo pienso que el machismo porque yo sufro violencia física, ¿no? No, pues yo sufro violencia económica, ¿no? Entonces estaríamos hablando de causas diversas, problematizamos el problema, lo hacemos complejo, no es un problema simple. Lo pensamos simple de momento, lo vimos rápido, es el problema más urgente, pero al problematizarlo vemos que es complejo, tiene causas, tiene cosas adentro que vamos a desentrañar, que vamos a deshebrar, ¿no?
Y entonces tenemos que analizar cuáles son esas causas, dar cuenta de esos problemas más pequeños, ¿no? Porque en esos problemas más pequeños o en ese problema, pues hay historia, ¿no? O hay historias, ¿no? Hay una historia y hay unos conflictos sociales, hay unos conflictos ambientales, hay unos conflictos políticos, hay unos conflictos económicos, ¿no? Hay unos conflictos que son sistémicos, como el machismo, ¿no? Que son, tienen ciertos aspectos, ¿no? Entonces tenemos el paso 1, definir el problema, y el paso 2, problematizar. Estamos hablando del diagnóstico, ¿no? Estamos haciendo un diagnóstico. El problema es pero descubrimos que las causas del problema son estas, no estas otras, ¿no? Descubrimos que las causas del problema son más el machismo que el sexismo. El machismo que está presente en los hombres que el sexismo que está presente en las mujeres. Esas son causas más importantes, ¿no? A lo mejor estas también están, pero son problemas que vienen de otros problemas, ¿no? Y lo vamos a localizar ahí, vamos a ubicarlos, ¿no? Y entonces tendríamos que tener un tercer paso en el diagnóstico. Entonces tenemos que pensar en alternativas viables, posibilidades viables, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a intentar solucionar este problema? ¿O cómo vamos a intentar contribuir a la solución de este problema, ¿no? Y entonces pondríamos que el problema está aquí, y entonces pondríamos alternativas al problema. Y entonces, pensando en esa solución del problema, ponemos un objetivo. Bueno, el problema es esto y quiero solucionar el problema, ¿no? Problema, objetivo, ¿no? Un objetivo grande generalmente es un objetivo de largo aliento, ¿no? ¿Cuáles son nuestros sueños respecto a ese problema, ¿no? ¿Nuestros sueños como colectivo, como compañeros, son compartibles o son diferentes? ¿Cuáles son las necesidades y los sueños de esa comunidad, ¿no? Entonces, otra vez, estas cosas podrían hacerse de manera diferente en los siguientes pasos. Una vez redactados los objetivos, por ejemplo, podríamos encontrar que hubo otras causas al problema y problematizar de nuevo, ¿no? Y entonces agregar otros objetivos, ¿no? Y se puede tener varios puntos de partida. A veces queremos cambiar algo, a veces queremos lograr algo, ¿no? El problema puede ser diverso, puede ser distinto. Por eso es muy importante problematizarlo. Entonces, el proceso de diagnóstico, problematización, formulación, debe ser con una escucha muy atenta, muy aguda, un posicionamiento importante. Tenemos que tener claro cómo somos nosotros, qué queremos, qué es lo que pensamos, ¿no? Algunas personas son más radicales que otras son menos radicales, pero las posiciones están más o menos definidas, ¿no? Y a partir de ahí vamos a plantear el problema, ¿no? Vamos a lo mejor actualizar el problema, como les decía, ¿no? El problema no es el mismo que fue hace 5 o 10 años, el problema no es el mismo que fue hace un año, ¿no? El problema se va actualizando. Al igual que, por ejemplo, las alternativas, ¿no? ¿Qué respuestas pueden darse al problema? Y ahí cuando pensamos en las alternativas, pues podemos pensar en una lluvia de ideas, ¿no? Podemos pensar en dinámicas que nos permitan, por ejemplo, jugar con la discusión, ¿no? De plantear el problema, ¿no? Y muy importante, ¿qué es lo que deseamos, ¿no? Pensar un objetivo implicaría decir qué es lo que deseamos. Yo tengo el problema y tengo el objetivo. ¿El objetivo qué es? ¿Cómo se redacta? Bueno, ¿qué es lo que quieres con respecto a este problema, ¿no? Bueno, yo quiero que se acabe la violencia machista en este plantel, en esta escuela mía, ¿no? Yo quiero que se acabe la violencia machista en
en mi localidad, ¿no? Yo quiero que se acabe la violencia machista de los niños para las niñas en mi aula, ¿no? Entonces ahí ya está un objetivo, ¿no? Este objetivo es importante porque al final, por ejemplo, podemos pensarlo con 3 o 4 indicadores o 3 o 4 cambios que nos van a indicar, eso nos van a decir que este objetivo se cumplió, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya podemos hablar de cuál es el problema, cuál es el objetivo, las actividades o los indicadores, ¿no? Las actividades, lo que nos va a llevar a solucionar este objetivo. Los indicadores, lo que nos va a indicar que este objetivo se cumplió, ¿no? Y pues todo esto tiene que ser propuestas de acción colectivas, es de donde yo lo pienso, ¿no? Regularmente esta forma de pensar cambia, ¿no? Pero las respuestas es muy importante que se den desde lo colectivo, que se asuman compromisos y que se lleven a cabo actividades y tareas, ¿no? Bueno, todo diagnóstico debe describir y caracterizar, es decir, debe dar una descripción y debe también establecer características, ¿no? Debe describir a la población a quien va a dirigir el proyecto, ¿no? Debe describir, esto pensándolo en el informe que vamos a hacer, ¿no? Un poco. Por acá va a ir la redacción de su trabajo, ¿no? Entonces, su diagnóstico debe de describir a la población a la que va dirigida, debe describir sus necesidades, debe describir el problema que se va a resolver, debe describir las causas que originan y mantienen en la situación, o sea, la problematización, ¿no? Debe describir el problema como lo perciben las personas, ¿no? Ya que hablamos de percepción o, por ejemplo, de representaciones sociales en esta cuestión de la psicología social, ¿no? Debe describir la situación global y el contexto en que se inscriben los sujetos y los problemas. Bueno, claro, estamos hablando de una localidad, ¿no? Pero esa localidad, pues, tiene que ver con una dinámica de migración, por ahí pasan todos los migrantes, ¿no? O la localidad, o estamos hablando de una comunidad que trabaja con los migrantes porque ahí los recibe en un hogar para migrantes, entonces es la gente que trabaja ahí, ¿no? O es una localidad que tiene problemas con el agua, ¿no? O es una localidad que tiene problemas con la inseguridad, ¿no? O con los recursos económicos, etcétera, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la situación de la migración en el país, ¿no? Pues es crítica porque ha habido tal migración de tal a tal año, se incrementó en los últimos años, ¿no? La violencia se ha incrementado en los últimos años. La violencia contra las mujeres, pues siempre ha existido, ¿no? Pero es más reciente cuando los medios informan o ya se pone énfasis a las noticias de las violencias de género, ¿no? Entonces, esa es una cuestión muy importante que debe llevar el diagnóstico y la redacción. En segundo lugar, hablamos ya de la planeación, ¿no? Estas estrategias para realizar el diagnóstico, pues tienen que incluir actividades, dinámicas, herramientas, ¿no? Es decir, un trabajo de campo con la comunidad, ¿no? Planeando también, vamos a planear, además de las actividades, las dinámicas y las herramientas y las técnicas, el cronograma de estas estrategias, ¿no? ¿Con quiénes vamos a trabajar? A veces la comunidad es muy grande, ¿no? Quienes trabajan en comunidades o la localidad es muy grande, entonces vamos a trabajar con una muestra, vamos a trabajar con la población total, ¿no? Pero digamos, esto hablamos del diagnóstico solamente. O sea, actividades pequeñas con tales o cuales, porque no podemos darnos mucho tiempo para el diagnóstico. Y pues gestionar los espacios donde se van a realizar el diagnóstico, ¿no? Si vamos a hacer pruebas, si vamos a hacer tests, por ejemplo, muy dado en este campo de la psicología, ¿no? En tercer momento sería llevar a cabo las actividades, ¿no? Del diagnóstico en el tiempo que se previó. En tercer momento, pues toda la información que nos llevamos la vamos a sistematizar, la vamos a organizar, la vamos a analizar. Sistematizar, pues tiene que ver con ordenarla, ¿no? Dar cuenta de ello
elaborar un informe para que podamos presentar los resultados a la comunidad y decirles, miren, estas son las necesidades, esto es lo que esta información está arrojando, ¿qué opinan? El problema, cómo lo piensan ahora que tienen esta información, y los resultados pues se van a regresar de forma veraz y concreta a la comunidad, ¿no? Esta información se puede presentar mediante documentación física, digital, evidencias, fotografías, videos, papelógrafos. Y este diagnóstico que estamos viendo acá, ustedes pues lo pueden proyectar es digamos un ensayo pequeño de lo que va a ser la formulación del proyecto, ¿no? Ahora voy a dejar un poco esta diapositiva para pasarme a la participación un poco, ya estamos por terminar. Y pues les quisiera preguntar un poco sobre las reflexiones, ¿no? Cuando vemos los problemas sociales, ¿cómo los estamos viendo? ¿Cuál es nuestra mirada sobre ellos, no? ¿Qué pensamos sobre, por ejemplo, la migración, ¿no? ¿Qué pensamos sobre la discapacidad? ¿Qué estamos pensando sobre la violencia de género, ¿no? Por ejemplo, sobre otras problemáticas como esta cuestión más complicada de la desaparición forzada, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, cómo pensamos estos problemas, ¿no? Y cómo criticamos nuestra forma de pensar. ¿Qué opinan? ¿Qué sería la migración, por ejemplo? Un problema concreto. ¿Quién quisiera decir un problema? ¿En qué problema están pensando para su proyecto? Bueno, profe, yo creo que tiene mucho que ver con la cuestión cultural, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, con respecto a las desapariciones que mencionaba ahorita, Uh-huh. hay personas, bueno, todos nos alarmamos, todos tenemos familia que en su momento puede desaparecer, incluso uno de nosotros. Sin embargo, siempre no falta quien ponga, por cuestiones culturales, el pero o de alguna manera la justificación de, por ejemplo, se desaparece una chica, lo primero que dicen, pues es que sale muy tarde del trabajo, no se cuida, trae una minifaldita, anda muy escotada. Entonces, esas cuestiones culturales creo yo que merman la objetividad realmente del problema en sí, que es la desaparición. Por ejemplo, la violencia de género. En la violencia de género a mí me parece muy interesante ese tema porque hablamos de machismo, cuando en realidad, en lo personal, y ahí va una de las cosas que antes les mencionaba, considero que el machismo inicia en casa y es fomentado por la mamá. ¿Por qué? Porque normalmente, en la mayoría o en el porcentaje mayor, los niños crecen con las ideas de la mamá, porque somos las mamás las que estamos más cercanos a ellos normalmente. Entonces, de alguna manera, crecemos muchas veces las mujeres con esa idea y nosotros mismos les fomentamos a los niños. Incluso tenemos hijos y ponemos a la niña bueno, no en todos los casos, ¿verdad? Pero bueno, vuelvo a lo mismo por lo que yo he visto. Que barre tú, lava los trastes y el niño tú vete y parte leña o recoge el patio. O sea, les dan ciertas actividades encasillando por género a cada niño, haciéndolo creer que son sus roles. Entonces, normalmente los roles más pesados en cuanto a fuerza se los ponen al niño, los más, pues no delicados, porque sabemos que al fin y al cabo las mujeres, ¿verdad? Sobre todo las amas de casa, pues trabajan muchísimo, pero sí se encasilla y somos las mujeres normalmente las que hacemos o provocamos, generamos, inculcamos el machismo. Claro, Paola. Creo que por ejemplo, estos comentarios dan una referencia muy amplia de lo que sería un problema, ¿no? Y entonces,
En el caso de la violencia de género, pues del mismo modo estaríamos pensando en las alternativas que vamos a llevar a cabo, ¿no? Ahora, justo en ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos de las problemáticas, buscamos de muchas formas, pues, dar la solución, pero con poca frecuencia pensamos cómo pensamos, es decir, pensamos de un modo epistémico, epistemológico. Muchas veces como científicos, como científicas sociales, perdón por irme otra vez fuera del lenguaje incluyente, como científicas sociales estamos pensando en conceptos, ¿no? Entonces decimos, es que la violencia de género es tal, y la definimos. Y dice Hugo Semmelmann, la teoría generalmente va atrás de la realidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos violencia de género y estamos definiéndola, según Marta Lamas, ya sucedió una tragedia de violencia de género que dejó fuera lo que Marta Lamas definía, ¿no? Como violencia de género. Entonces, la idea sería pensar cómo voy a redefinir este problema, ¿no? Cuando hablamos de migración, mucha gente dice, pues es que la migración es un problema que tiene que ver con pobreza, ¿no? Y bueno, si hablamos, por ejemplo, de Honduras, de El Salvador, seguramente estamos hablando de Guatemala, seguramente de México, y México es enorme, igual que los otros lugares. Las razones de la migración son muy diversas, ¿no? Hay unas compañeras allí en Tlaxcala de una organización que dicen, la migración es algo normal, siempre ha existido en la humanidad, incluso en nuestras sociedades, aunque digan que somos sociedades ya establecidas, no es cierto. Migramos por distintas razones, ¿no? Igual la violencia de género, la violencia tiene distintas razones, ¿no? Entonces, la idea sería hablar desde nuestra experiencia como personas, desde nuestros sentimientos. Regularmente como científicas, pues omitimos y vamos al concepto, ¿no? Pues vamos a hablar desde nuestra experiencia, desde nuestro sentir. Digamos, hablaría mucho de esto, ¿no? Estamos por terminar la clase. Aquí había algunos temas más que no resolví, como esta cuestión de la crítica al desarrollo, porque regularmente pensamos desde esa perspectiva, ¿no? El desarrollo social, el desarrollo económico. Los proyectos se piensan mucho desde ahí, ¿no? Eh, en la educación, para hablar de la educación, se habla por ejemplo, el desarrollo humano, ¿no? Pero qué tanto esos términos coinciden con nuestro problema y lo que estamos pensando como un problema, ¿no? Y de repente hacer la autocrítica pensando desde nuestro sentir, desde lo que sienten nuestras compañeras, escucharlas, puede cambiar el foco y la formulación del problema, ¿no? Entonces, no sé si por acá tienen alguna duda o algún comentario. Más o menos, ahora me fui, ¿cómo se dice? Directo, sin preguntarles en otros momentos. Sin embargo, pues me parecía un poco relevante terminar hasta la última parte para, digamos, plantear
lo que sería la siguiente parte del trabajo. ¿Alguien de ustedes realizó la actividad de las preguntas para comenzar a formular la tarea, el proyecto? ¿Las lograron realizar? No, profe, yo no. ¿No? No. Bueno, no hay problema. El chiste es, creo que es importante que vayan avanzando en esa parte. Les digo, lo más práctico. Vamos a privilegiar un poco lo práctico sobre lo teórico. Sin embargo, las lecturas, pues claro, también son importantes. Y sobre todo, pues vamos a tener más tiempo porque, como les decía, vamos pues, repasados, ¿no? Les voy a compartir finalmente una pantalla para que podamos cerrar la sesión ya. En esta cuestión de escribir el proyecto, la primera parte sería, otra vez les mencionaba, redactar las preguntas, redactar la respuesta a las preguntas. Y lo siguiente sería, pues, un poco esto que vimos el día de hoy, ¿no? Pensar cuál es el sujeto, cuál es la comunidad con la que lo estamos pensando y a partir de las preguntas anteriores comenzar a escribir el proyecto, ¿no? ¿Cuál sería el problema? Digamos, esas eran las preguntas que tenía anteriormente, ¿no? Que ya tienen en la actividad última de la sesión anterior, ¿no? Lo que seguiría sería la formulación de objetivos, ¿no? Digamos, ya habrían pensado en algún problema, ya habrían pensado más o menos, pues, las personas, los recursos, el para qué, ¿no? Ahora lo que tendríamos que hacer es, pues tenemos el problema y tendríamos que formular un objetivo, como lo mencionamos en esta sesión, ¿no? Un objetivo general y objetivos específicos, ¿no? Pensar a lo mejor algunos temas principales, o bueno, serían estos objetivos, ¿no? Objetivos específicos, líneas de acción. ¿Cuál es el blanco? ¿Cuál es la población con la que se va a trabajar? ¿Y cuál es el impacto del proyecto, ¿no? Del programa, ¿no? Es importante que en este caso, o sea, vayan pensando, además de los objetivos y de las personas que ya dijimos, la comunidad con la que se va a trabajar, el sujeto, tendrían que estar pensando en actividades, ¿no? Actividades concretas para atender las necesidades, para solucionar el problema o los problemas comunitarios, ¿no? Por ahí iría la tarea de esta sesión. Yo hoy por la noche voy a subir ¿cómo se dice? Esta actividad a la parte de la unidad 2 y de la unidad 3 a la plataforma. Y pues yo creo que a partir de mañana ya podrán revisar las actividades bien. Para ir avanzando, les digo, sobre todo privilegien esta parte muy, muy práctica del proyecto, ¿no? Muy práctica del proyecto. Profe, ¿lo hacemos en PDF, en Word o cómo? Bueno, el formato es libre, ¿no? Lo pueden hacer por Word, ¿no? No es necesario que me lo manden en PDF, pero si quieren mandarlo en PDF, pues puede ser, ¿no? El chiste es, bueno, que tengan en primer lugar las preguntas que ya se mencionó de la unidad anterior y les digo, mañana por la mañana ya tendrán y les mandaré por correo como esta segunda parte, ¿no? Que tiene que ver con
la redacción ya de objetivos, ¿no? La redacción ya de, la redacción del contexto un poco, ¿no? La redacción de las actividades, ¿no? Que se van pensando para los objetivos, etcétera. También en la unidad 1 nos mandó como propuesta plataformas o aplicaciones para hacer el mapa mental, ¿sí, verdad? Ajá, Pero podemos hacerlo también libre. Por ejemplo, a mí se me sí, facilita más hacerlo en PDF. no, igual sí, si lo, por ejemplo, si PDF prefieren en hacerlo a mano y luego escanearlo, para mí está muy bien. No, no hay necesidad de hacerlo en esas en esas herramientas de mapas mentales, ¿no? Lo pueden Ok. hacer a mano perfectamente y me lo mandan en PDF o en imagen. Sale, gracias, profe. Sí, no sé si tienen alguna duda respecto a esto último de las actividades. Entonces, maestro, nomás para recapitular, porque estoy aquí en la plataforma, lo de la semana 2, lo de la unidad 2 no está habilitado, ¿verdad? Todavía no me deja ahí ver nada. No, todavía no, lo voy a habilitar hoy por la noche. Ok, entonces la actividad de desarrollo 1 es la narrativa y la actividad de cierre es el mapa, ¿correcto? No, al revés, ¿verdad? ¿O estoy bien? No, había 3 actividades. Era la narrativa, el mapa mental y la tercera actividad era una participación en la plataforma, pero esa pues no se puede. Pero la tercera actividad, además de eso, era la respuesta de las preguntas, ¿no? Esas preguntas tienen que ver con lo que van a hacer en su proyecto, ¿no? Eso es lo que le iba a preguntar, no entendí. ¿Vamos a hacer entonces las preguntas aparte y las ponemos en la actividad C o en el foro? Pues esas, lo importante es que las tengan en un documento ustedes. Entonces, mejor las subimos. Sí, sí las pueden subir. Digamos, ahorita es libre porque, como les digo, no estoy tan familiarizado con la plataforma, apenas le voy agarrando la onda. No sé bien en qué lugar se las van a subir, ¿no? Pero pues sin problema me las pueden mandar a mi correo, ¿no? Pero para concretar, porque luego andamos con que no sabemos qué, bueno, por lo menos yo, sí, mejor las hacemos en documento y la ponemos en la actividad C, ¿no, profe? Sí, En lugar del Sí, foro. yo también creo que es mejor así, subirlas a la C, ¿verdad? correcto. Entonces súbanlas ¿es actividad C? Sí, en la actividad Sí. C ahí la subiríamos como documento, ya queda ahí y no andamos con que faltó el foro o algo y está todo reburujado, ¿no? Sí, correcto. Entonces la voy a revisar en la actividad C para ver cómo, para ver que la suban ahí entonces, ¿no? Entonces tenemos 3 actividades hasta ahora de la unidad 1. Nada más que hay un detallito que estoy viendo aquí. Si yo me voy aquí a la página Ajá. y le doy a la unidad 1, si le doy clic a la actividad A, me manda a donde dice actividad de desarrollo unidad 1 y las preguntas para la actividad de Semmelman. Ajá. Eso me manda si yo le doy clic a la parte A. Si le doy clic a la actividad B, me manda a lo que es la actividad esa misma, o sea, no, me da exactamente la misma información. O sea, no sé si está mal redireccionado. Si yo le pico a la A y a la B, me da exactamente lo mismo. Okay. No sé si es un error de configuración o no sé, o si está copiada la misma información en las dos actividades. Y si me voy a la C, ahí ya me da la parte de la actividad de las resonancias, donde íbamos a poner lo del mapa. Entonces, No, es que ahí la actividad, ahí va a ser la narrativa con lo de Semmelman. Y luego en la 2 era, como están puestas doble, bueno, fue lo que yo entendí, era la otra actividad, ¿no? De la otra lectura, que viene siendo el mapa mental. Y ya en la actividad C quedarían las preguntas que estamos diciendo, que en lugar de pasarlas al foro, las haríamos en documento y subirlas como, pues sí, como documento en el seno. ¿Me equivoco? A ver,
Ahorita estoy intentando entrar, pero tengo mi internet un poco lento. Entonces, ahora mismo voy a revisar esto de la plataforma. En la actividad A iría la lectura de Semmelman, ¿no? La narrativa. En la actividad B Sí, iría, en la actividad La B iría el el mapa mapa. mental. El mapa mental. Y en la Ujú. actividad C iría, Ok, pues, sí, la C iría, pues, lo que son las preguntas y las resonancias. Las preguntas. ok, ¿De acuerdo? Ajá. Sí, para que sí. no lo Sí. he podido dejar muy claro, entonces, pero ya con esto que me dicen, voy a revisar bien lo de la plataforma para que quede hoy mismo y ya puedan ir subiendo sus actividades en cuanto a las... Correcto, entonces, pues... Y de la unidad 2 todavía no tiene cuáles son las actividades, profe, o ya las dijo. No, las voy a subir hoy mismo. Entonces mañana las tendrían Para mañana ya ya están en la misma mañana. plataforma. Sí, Ok, es que como me está... sí, es que lo que pasa es que les digo Ok, que no es que como pensé que a lo mejor ya había dicho y como me está sacando mucho el internet, no he escuchado mucho. no, Vianney, es correcto. Apenas se van a subir todas. Ok, gracias, profe. Pues les agradezco mucho su tiempo. Disculpen que me haya tardado tanto. Y pues si no hay alguna duda, por acá podemos terminar la sesión el día de hoy. Gracias. Gracias a Gracias. usted por su invitación, profe. Gracias, Buenas profe. noches. Muchas gracias a Bye. ustedes. Que pasen bonita noche, cuídense mucho. Gracias, bye. Igualmente, bye. Igualmente, bye. Igualmente.